Para mí es más, esta charla para mí me da la tranquilidad. Yo siempre les dije, hablar del enfoque de riesgo en el Sistema Único de Habilitación, estoy con expertos. Sé que los 130 colegas que me están escuchando del otro lado han vivido y conocen de memoria todo lo que han sido los requisitos habilitatorios y que al menos, por lo menos, cada uno de ustedes ha vivido la faena de recibir una visita de verificación y que muchos de nosotros hemos pasado por la situación de decirle, uy, Albacete, imagínate lo que se pegaron. Nos pidieron esto y a veces uno lo dice como un lamento. Y lo que les quiero decir es que toca cambiar un poco el enfoque, ¿no? Uno a veces te viene a decir, ¿y por qué me pidieron esto? ¿O por qué se pegaron de este requisito y exigieron sobre esto? Es capricho del verificador y que hay verificadores, todos son amorosos, pero algunos tienen más rasgos felinos que otros. Entonces, uno me dice, ¿será que se pegó de esto? ¿Y será que de verdad yo no estoy cumpliendo? La respuesta la tiene siempre el enfoque de riesgo. Y antes uno de emitir cualquier tipo de juicio, ¿cierto? De, esta señora es un tigre y se pegó de esto, lo que tengo que preguntarme a mí misma, esto que me está exigiendo, si no lo estoy cumpliendo o si no lo tengo implementado como me está sugiriendo el verificador, ¿qué riesgo genera? Y parte de esto es entender, ¿cierto? Que cuando yo pienso en enfoque de riesgo, entiendo que cada que me exigen más, me están dando una oportunidad de ser mejor. Y esa es, si uno recibiera las visitas con ese enfoque, pensando en ojalá el que venga a verificarme, el que venga a auditarme, tenga la suficiencia y la competencia para ayudarme a identificar todos esos riesgos que yo no veo, entonces uno viviría feliz cada que le dicen, va la Secretaría para allá, va el INVIMA para allá, va su autoridad territorial para allá, porque uno entendería otra oportunidad de aprendizaje. Entonces, un poco esto lo que queremos ver es ese aterrizaje, es decir, que nosotros ya hace mucho tiempo y donde nos llevaban, digamos, más ventaja en el tema del riesgo, pues era la parte de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Digamos que desde que uno entra a las instituciones y lo ponen a leer el manual de bioseguridad, desde que nos formamos como bacteriólogos, uno dice, yo entiendo los riesgos que tiene mi profesión cuando asumo mi rol como profesional en salud en el área de laboratorio clínico. Entiendo que mi riesgo biológico es mucho más alto que el de otras disciplinas. Entiendo que puedo tener riesgos de ergonomía. Pero hoy el reto para los que prestamos servicios de salud, y si ustedes, los voy a invitar para que vayamos a un próximo webinar, han revisado el plan de mejoramiento de calidad en salud 2022-2027, el enfoque de riesgo sigue siendo protagónico. ¿Por qué? Porque nos dice, mire, es que finalmente usted siempre ha visto los riesgos ahí y frente al riesgo usted toma una decisión, ¿sí? Si yo les pongo en esta imagen y les digo, bueno, yo vengo conduciendo en la carretera y veo este triángulo, esto me indica que hay un vehículo, esto es un punto de control, que me indica que hay un vehículo en la carretera y yo sé que esto le puede generar un riesgo a mí, porque vengo a una velocidad, a quien está detenido, y frente a eso tengo que tomar una decisión. Lo correcto sería que si uno ve esta señal, identifica que hay un riesgo, tome la decisión correcta, que es ¿cuál? Reducir la velocidad, disminuir la velocidad, pasar con extrema precaución y al contrario, pues si uno ve que puede auxiliar al que está ahí varado, en qué se puede ayudar o en qué se puede colaborar. Eso sería pues en el país ideal, ¿no? Ya nosotros diríamos, será una trampa, me quieren es atracar. Esos fijos son unos ladrones que quieren es que yo me detenga para robarme el carro, entonces usted pasa más rápido, tumba el triángulo, se lleva el conductor, etcétera, etcétera. Pero esas son dos decisiones que usted tiene que tomar. Uno llega a las instituciones de salud y ve mucho esto cuando las señoras, nuestras grandes colaboradoras de servicios generales, tienen estos puntos. Y es sorprendente ver que la gente, en vez de tomar la decisión correcta frente a un posible riesgo de caída, la gente tome la decisión
de pasar en puntitas, como si pasar en puntitas minimizara el riesgo, cuando la decisión debiera ser otra. Entonces, lo mismo los dispositivos de medida. Esta la hemos visto mucho en todos los sistemas analíticos que tienen sistema de de tapa. ¿Por qué? Porque el sistema de tapa, tú dices, oiga, pilas que aquí tiene riesgo de atrapamiento. Entonces tenga cuidado porque a veces las tapas se cierran neumáticamente y uno no alcanza a retirar las manitos y entonces va a tener un accidente laboral que le puede incapacitar o que incluso le puede generar algún riesgo biológico. Entonces, parte de esta introducción es que nosotros hemos convivido y hemos trabajado el riesgo hace mucho tiempo. Ahora, las normas, no solo las nacionales, sino también las internacionales, nos dicen, dele foco al enfoque de riesgo. Y mire que enfoque es de foco, focalícese en el riesgo. Nosotros, en calidad, somos muy dados a todo instrumentalizarlo. Entonces, al instrumentalizarlo y volverlo herramienta, creemos que ya está hecho porque ya tengo la herramienta, ya tengo que mostrar, tengo un mapa calórico, tengo una MEF, pero en verdad las normas todavía no dicen implemente un sistema de gestión de riesgo, le dice gestione los riesgos, le dice tenga enfoque de riesgo. Y a veces el punto de partida para nosotros ideal sería, bueno, y es que el concepto que todos tenemos de riesgo es el mismo. El concepto de riesgo va cambiando como cambia la población. Ustedes nomás miran, los adolescentes no tienen ninguna percepción del riesgo. Para ellos el COVID no existe, para ellos las enfermedades de transmisión sexual no existen, para ellos el tabaquismo no genera ningún riesgo. Pero nosotros a medida que hemos ya vivido la experiencia, hecho aprendizaje, decimos, no, espérate, el COVID sí existe, el tabaco sí produce, es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, pero espérate que hay que tener una vida organizada porque las enfermedades de transmisión sexual existen y son más silenciosas de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces lo mismo pasa en nuestros laboratorios. Uno tendría que decir, yo muy juiciosa hice todo este AMEF, pero ¿qué pensará mi colaboradora que se encarga de la parte de facturación y admisión del paciente? ¿Qué pensará mi auxiliar de laboratorio, que es quien hace las tomas de muestra? ¿Y qué pensará mi bacteriólogo que está ya en el área de procesamiento, en la parte analítica, que es un riesgo? ¿O cuáles son los riesgos que definitivamente los afectan a ellos o pueden generar riesgos dentro de la ruta de atención del paciente? Entonces, el primer punto de partida para entender el enfoque de riesgo que nos da el requisito habilitatorio, es decir, uno, entiendo que enfoque es centrar mis actividades y mis puntos de interés de todas mis partes afectadas e interesadas. Porque uno puede decir, hay unos que se ven afectados por los riesgos y hay otros que están involucrados, participamos y somos generadores de riesgos. Entonces, lo primero es entender el concepto del riesgo. Y ese concepto del riesgo, cuando uno lo mira desde la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, y que técnicamente es el concepto que se debe manejar. ¿Por qué? Porque es el concepto universal. Nos dice un concepto que lo queda uno como es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Y qué es la incertidumbre? Es todo eso que desconocemos, es todo lo que genera variación, es todo aquello que es incierto, que no me permite lograr el objetivo. Y que por lo tanto ellos les dicen, si usted logra identificar todas esas fuentes de variación que hacen que el futuro sea incierto, que hacen que usted no logre los objetivos que se ha propuesto, usted ya tiene un buen enfoque de riesgo. Cuando buscamos otras definiciones, como ustedes son mis líderes de calidad, yo ya sé que este manual lo han revisado, lo han leído, que es el Manual Técnico Institucional de Gestión del Riesgo Clínico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ellos definen la necesidad de administrar el riesgo y taxativamente lo citan. En el caso de los laboratorios clínicos, hay que considerar los riesgos específicos. Uno,
propios de nuestra prestación, riesgos biológicos, riesgos asociados al uso de los sistemas analíticos, riesgos asociados al manejo de reactivos, pero igualmente todos aquellos que influyen directamente en la seguridad del paciente y que se conoce y que tienen una característica que nos dan desde este concepto. Todo riesgo representa una amenaza potencial de interrupción de los procesos. Eso significa que todo lo que se llegue a materializar que afecte la continuidad de mi operación es un riesgo. Que los bacteriólogos se me incapaciten por el COVID y tenga insuficiencia de personal para dar continuidad a la prestación de servicio. Que tenga paradas prolongadas de los equipos en donde efectivamente no puedo garantizar con la oportunidad los tiempos de entrega del resultado. Estoy perdiendo continuidad. Pero miren cómo adicionalmente desde este manual se alinean a la ISO y nos dicen los riesgos, sean internos o sean externos, afectan o impiden el logro de los objetivos. Entonces, si nosotros nos vamos al Sistema Único de Habilitación, uno dice, dentro de los objetivos que tiene la habilitación, de aportarle a la calidad como tal, estaban los famosos que todos los aprendimos, los que estudiamos verificación de habilitación, los PACs. Entonces, todo lo que me impida a mí garantizar la pertinencia, la accesibilidad, la continuidad, la oportunidad y la seguridad es un riesgo. Entonces, muchos de nosotros, de los que ya tenemos el famoso AMEF, famoso porque es querido cuando ya está llenito, odiado cuando toca empezar a hacerlo. Pero definitivamente uno tendría que preguntarse en este momento, oiga, de los riesgos que yo tengo identificados en mi matriz AMEF, ¿cuáles son los riesgos que tengo caracterizados que pueden hacer o lograr o impedir que mi servicio no tenga el atributo de la pertinencia? ¿Cuáles son esos riesgos que yo tengo que identificar que podrían impedir que yo no garantice la accesibilidad? ¿Cuáles son esos riesgos que pueden impedir que afecten la continuidad, la oportunidad, la seguridad? ¿Cómo fui caracterizando esos riesgos dentro de la ruta de atención de mi paciente, desde su ingreso, preparación, admisión, facturación, toma de la muestra, la misma preparación del paciente, que me puede generar un riesgo si no cumple con las características o con las condiciones que exige el procedimiento de análisis para garantizar la validez de ese resultado? Entonces, miren cómo, si uno parte desde los solos objetivos y desde los atributos de la calidad que quiere impactar el Sistema Único de la Calidad, usted ya tiene un trabajo absolutamente interesante para definir los riesgos y decir, ay, Albacete, pero es que yo empecé fue con los riesgos en la identificación del paciente. Claro, porque esa es la fácil. ¿Y por qué ha sido? ¿Y por qué? Pues porque es muy de nuestra disciplina y porque, entre otras, tenemos un paquete instruccional de seguridad del paciente que dice, oiga, mínimamente, ojo, trabaje este paquete que es específico suyo, identificación correcta de muestra, identificación correcta de paciente. Pero cuando entendemos el verdadero enfoque de la habilitación, el enfoque del riesgo es transversal. El enfoque del riesgo arranca desde entender el concepto de riesgo como todo aquello que me impide el logro del objetivo. Adicionalmente, tendremos que tener la claridad que efectivamente el Sistema Único de Habilitación busca efectivamente en la verificación de sus requisitos, desde todo punto de vista, mirar un cumplimiento, unos requisitos que son de estructura, muy pocos requisitos de proceso y casi ningún requisito de resultado.
todos son requisitos de estructura, pero que al menos esos requisitos de estructura minimicen los riesgos en la prestación del servicio de salud. Entonces, si nosotros tenemos que mirar cómo minimizo el riesgo, perdón, Sonia, si queremos mirar cómo se minimiza el riesgo en la prestación de salud, yo tengo que ver, y bueno, ¿cuál es el rol del laboratorio y cuáles son los momentos en que genero riesgos para el paciente? Uno, tengo que tener en cuenta los momentos de verdad de ese paciente y por eso todos nuestros AMEF iniciaron con la identificación de la muestra, el paciente correcto, los 5 correctos de la preanalítica, como unos puntos de control para minimizar ese riesgo. Pero efectivamente también tenemos que entender que es que los riesgos que están asociados a la prestación también se derivan de las decisiones que se toman con los resultados que generamos del laboratorio. Por lo tanto, cuando uno tiene semejante riesgo, entiende que de ahí para atrás, toda la actividad, toda la gestión y todas nuestras intervenciones tienen que ser absolutamente proactivas con enfoque de riesgo en cada una de las fases, la preanalítica, la analítica y la posanalítica. En ese orden de ideas, uno tendría que decir, bueno, ¿cómo está caracterizada mi fase preanalítica? ¿Cuáles son las entradas? ¿Qué actividades realizo? ¿Cuáles son las salidas? Y frente a cada una de esas, decir, bueno, ¿qué podría fallar en las entradas? ¿Qué punto de control le colocaría? Porque ahí está el riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que tengo en las entradas de esta fase? ¿Qué puntos de control y cómo lo gestiono? Ahora, ya identifiqué todos los riesgos en las entradas. Ahora identifique los riesgos de las actividades de esa fase. ¿Qué podría fallar? ¿Qué punto de control tiene? Y cómo lo minimiza. Y ahora migremos a las salidas de ese proceso. ¿Cuáles son sus salidas? Y si esas salidas fallan, ¿cuáles son los puntos de control que tiene y cómo lo minimiza? Entonces, miren que cuando uno entiende el modelo, en donde desde que en el Sistema Único de Habilitación se les dijo implementen un PAMEC, y que el PAMEC tenía como objetivo importante fortalecer la estructura de autocontrol, fortalecer la estructura de procesos a nivel institucional. Cuando a nosotros nos dicen hablar de procesos, es porque yo entiendo que un proceso tiene entradas, actividades y salidas, y que por lo tanto en ese modelo hay riesgos en las entradas, en las actividades y en las salidas. Y a veces eso lo pone a reflexionar un poco y decir, oye, pues cuando yo levanté mi matriz de riesgos, nos reunimos un grupo, empecemos por la toma de muestras, cuáles son los riesgos, saltamos a la analítica, luego nos fuimos a la posanalítica y acabamos la matriz. Pero ya cuando empezamos a entender el enfoque sistémico de gestión del riesgo que tiene la habilitación y que le dice, ojo, es minimizar los riesgos en la prestación del servicio. Entendemos porque tenemos que tener ese enfoque de proceso. Y por lo tanto es muy importante que nos quede claro que siempre que nos hagan una visita de verificación y que lo que busca el modelo del Sistema Único de Habilitación como precepto o indicador de la actividad que se vaya a evaluar es que el estándar esté orientado hacia ese análisis, riesgo y seguridad del paciente. Por eso cuando ustedes me dicen a mí, Alba, pero es que imagínese lo que se pegó, siempre tendré que volver a decir, antes de preguntar de qué se pegó, antes de hacer ese juzgamiento, yo tendría que decirme, pero eso que me está pidiendo, ¿qué riesgo genera si se materialice? ¿Qué riesgo genero si lo hago? ¿O qué riesgo genero si no hago o si no cumplo con lo que me están pidiendo? Y ese riesgo, ¿cómo afectaría o qué consecuencias genera sobre la seguridad del paciente? Si frente al requisito o a la exigencia que me están haciendo,
Yo digo, no, esto que me están pidiendo ni genera ningún riesgo, ni genera ningún daño al paciente. Ah, bueno, entonces colóquelo ahí como una oportunidad, gadejo, ganas de joder, porque definitivamente ni genera riesgo ni impacta la seguridad del paciente. Ese es el análisis que tenemos que hacer. La esencialidad que tiene la habilitación está en que los laboratorios clínicos podamos garantizar que contamos con una suficiencia, no solo desde la parte del recurso humano, sino de la capacidad tecnológica y científica. ¿Para qué? Para que esa prestación del servicio se cumpla con esos atributos, minimización de riesgo dentro del modelo de atención. Cuando ustedes le dan un buscar a la palabra riesgo dentro del Sistema Único de Habilitación en la resolución 3100 del 2019, aparece 78 veces, solo como riesgo. Pero si usted le da a esa norma la palabra evitar, reducir, minimizar, ya le aparecen 120 veces esa palabra. Y entonces todo lo que sea evitar, minimizar, reducir, es gestión del riesgo. Y dentro de esa misma norma, si su merced le coloca los debes, el laboratorio debe, la institución debe, el talento humano debe, cada incumplimiento de un debe le genera un riesgo. Entonces uno tendría que decir, ay, es hora de actualizar mi matriz de riesgo porque hay una metodología distinta de abordarla y es desde el entendimiento mismo de la intencionalidad del estándar. Cuando nosotros empezamos a entender el estándar de habilitación, uno dice, pues es que yo, a ver, ¿dónde me quedaron en mi AMEF? Busquen allá en su matriz. ¿Dónde le quedaron los riesgos propios de la modalidad de prestación del servicio que usted tiene habilitado? Usted está habilitado con una modalidad intramural, extramural, telemedicina. En extramural está prestando servicios en unidades móviles, tiene toma de muestras domiciliaria, genera jornadas de salud. Déjeme ver los riesgos asociados a la modalidad de prestación que usted habilitó. Ah, sí, yo soy intramural, yo tengo esta modalidad, pero no es lo mismo si soy un laboratorio de carácter hospitalario o si soy un laboratorio híbrido, ambulatorio, consulta externa, o si soy solamente un laboratorio consulta externa, o si soy una central de procesos. Entonces, la modalidad de la prestación es el punto de partida para la identificación de los riesgos. Y revisar la habilitación así con lupita es lo que nos permite a nosotros decir, podemos seguir mejorando la gestión del riesgo. El tamiz del riesgo se hace mucho más finito. En los procesos de auditoría hospitalaria que yo hago, a mí me llama la atención que los procesos, tengo 7 riesgos, los vuelvo a visitar en 2 años, siguen los mismos 7 riesgos, los vuelvo a visitar en los otros 2 años, de los 7 ya quedan 4 riesgos. Y yo digo, y no se ha materializado ningún riesgo, porque si hay quejas, debió ser que se materializó un riesgo. Si han habido eventos, debió ser que se materializó un riesgo, eventos adversos. Si los indicadores no alcanzan las metas de cumplimiento, tuvo que ser que se materializó un riesgo. Entonces, parte de todo este esquema es para que nosotros reflexionemos de que la gestión del riesgo es dinámica. No es una MEF que se alimenta en enero y se cierra en diciembre, sino es una herramienta útil para que cuando tenemos ese enfoque del riesgo, todos los días que veamos un riesgo que no hemos identificado, oiga, yo no he identificado los riesgos asociados a mi modalidad de prestación y es que solo tener esta característica de ser, miren mucha situación de muchos laboratorios, es que yo soy marca blanca, es decir, yo estoy acá dentro de este hospital, pero el que me habilita es el hospital. Eso a usted como laboratorio, ¿qué tipo de riesgos le generan y qué puntos de control tiene para que esos riesgos no se le materialicen? Porque eso es una modalidad que existe y que también está asociada a una serie de riesgos que tienen que ser gestionados. De la misma forma, cuando nosotros miramos los riesgos que están asociados a esa capacidad tecnológica y financiera, miren que nos dan un orden de barrido. Es decir, dicen, miren, yo a usted les estoy diciendo que debe cumplir con unos requisitos mínimos en talento humano, en infraestructura,
en medicamentos, dispositivos médicos, insumos, en historia clínica y registros clínicos, en interdependencia. ¿Cómo caracterizó los riesgos de cada uno de estos componentes? Entonces, en ese orden de ideas, también uno tiene que tener la claridad, Dios mío, entonces ahora me toca sentarme día y noche a caracterizar los riesgos. No, fíjese que desde la misma habilitación, el estándar nos dice, mis estándares y mis criterios no son exhaustivos. Yo sé que usted tiene muchas más cosas, yo sé que usted es mucho mejor en procesos, en tecnología, en estrategias de mejoramiento, pero es que yo me concentro, la habilitación se concentra en preservar un derecho legítimo que tenemos los pacientes, que es el de recibir un servicio seguro, en donde el modelo que se busca a nivel institucional es que dejemos de estar midiendo el evento adverso, dejemos de estar midiendo las quejas, dejemos de estar midiendo las reclamaciones, dejemos de estar midiendo los fallos de calidad y empecemos a medir la efectividad de los puntos de control para que los riesgos no se materialicen. Entonces, cuando uno empieza a revisar empieza a revisar la norma en detalle, empieza a ver la articulación del Sistema Único de Habilitación con otros programas y con otros lineamientos normativos. Y observen esto, los programas como tecnovigilancia, reactivovigilancia, farmacovigilancia, como tal, pertenecen a la gestión del riesgo. Si usted tiene una excelente vigilancia en la tecnología, en los reactivos, en los medicamentos, no tiene por qué tener eventos adversos. Cuando usted tiene eventos adversos asociados a tecno o asociados a reactivo vigilancia, debió ser que se materializó un riesgo y ya el evento adverso es un tema de seguridad de paciente. Entonces, la misma habilitación nos hace articular la gestión del riesgo con la seguridad del paciente y tenemos que entender en dónde está ese punto de unión. Yo hago vigilancia y esto gestiona y minimiza el riesgo. Cuando estas actividades me fallan, cuando la vigilancia se vuelve solamente reactiva, mirar las alertas, revisar, notificar, pero no hago capacitación, no hago rondas, no hago inspecciones, no hago búsqueda activa de incidentes. Entonces, cuando se presentan los eventos adversos, es porque las herramientas de gestión del riesgo fallan. Lo mismo, desde los programas, desde las políticas de seguridad de paciente que se articulan para apoyar al Sistema Único de Habilitación, el desarrollo de los paquetes de seguridad permite, ¿cierto?, apalancar esa búsqueda que se tiene, y esa búsqueda no que se tiene, sino la que nos merecemos los pacientes. Porque es que es un tema de que ese es un derecho que yo tengo, que me merezco como paciente, es que me atiendan en un servicio que ha minimizado sus riesgos y que garantiza mi seguridad dentro del proceso de atención. Entonces acá uno volvería a decir, bueno, ¿y cuáles son los riesgos que se pueden materializar para que el programa de tecnovigilancia no sea efectivo? ¿Y cuáles son los riesgos que se pueden materializar si no me están funcionando o por qué se han materializado en los riesgos en la identificación de muestras o de pacientes que me están dando los paquetes? Miren cómo, por ejemplo, mirando desde la habilitación, el solo en donde es un requisito el consentimiento informado, donde adicionalmente tenemos un paquete instruccional que dice funcionalidad del consentimiento informado. Ojo, y la palabra funcionalidad no es lleve el consentimiento informado, téngalo firmado y audite que está la completitud del registro. La funcionalidad es que la palabra lo dice, funcione, que de verdad al paciente se le explique, se le explique de manera amplia, clara y suficiente los riesgos o los beneficios y las alternativas o implicaciones del procedimiento que se le va a hacer. Entonces, cuando nosotros miramos el consentimiento informado, solo analizar el acto
producto de aplicar el consentimiento informado, de llevar los registros, de almacenarlo, de auditarlo, genera riesgos. ¿Cuál? Si usted no lleva el consentimiento informado, si usted no verifica la completitud del registro o si no aplica el consentimiento informado cuando se requiere, eso le puede acarrear a usted un riesgo de tipo legal. Pero si al paciente no se le explica de manera amplia y suficiente, no se le pregunta si entendió realmente los riesgos y beneficios del procedimiento o las alternativas que tiene, es un riesgo para el paciente para que después él mismo diga, a mí eso no me lo explicaron. A mí me dijeron, firme acá que es el consentimiento informado, y eso pasa en muchos institutos. Fírmeme acá si es el consentimiento informado, por favor. Y pues como uno va a una institución de salud y confía, y uno no lee, aparte de todo, por ejemplo, yo, a mí ya, si se me quedan las gafas y me pasan, ahora que fui a lo de mi procedimiento para el seguimiento de la cardiopatía y tenía que hacerme un procedimiento invasivo, me pasan un consentimiento informado en una letra Arial Narrow 6, y yo sin la gafa. Pues con el dolor del mundo me tocó decirle a la señorita, su merced me hace favor y me lee el consentimiento informado, porque yo realmente se me quedaron las gafas. Aparte que lo hacen ir a uno sin las bisuterías y sin las joyas y sin esmalte y todos esos rollos, y sin gafas. ¿Qué iba a leer yo? Entonces, ¿cómo iba a saber yo de mis riesgos? Ok, esa es la funcionalidad. Entonces, ahí yo tendría que decir, venga, firmo y asumo que sé lo que me van a hacer y qué me puede suceder durante la ejecución del procedimiento. Entonces, cuando uno empieza a mirar, y fíjense que estos son requisitos de entrada a la habilitación, oiga, sí, el consentimiento informado. Déjeme ver, doctora, entonces usted sigue repasando allá en su AMEF, en el AMEF que cada uno de nuestros laboratorios tiene, en qué riesgo, en qué parte de esa matriz AMEF pusieron los riesgos asociados al consentimiento informado, y qué nivel de prioridad le dieron, y qué punto efectivo de control le tienen. Y entonces de pronto muchos habrán dicho, esa parte me la salté, o muchos muy juiciosos habrán dicho, no, yo sí la tengo porque yo me he puesto a revisar sistemáticamente todos los requisitos de entrada de la habilitación. Y si no cumplo con esos requisitos, ¿qué riesgos me generan? Las actividades y procesos prioritarios que me pide la habilitación. Y si esos procedimientos no se cumplen, ¿qué riesgos me generan? ¿Y cuáles son las salidas que dentro del sistema obligatorio tengo yo que generar? Como la obligatoriedad al sistema de información con el reporte de los indicadores, riesgos en la oportunidad, en el envío y la completitud de la información. Y entonces miren cómo ustedes ya van diciendo, uy no, de pronto en el AMEF me centré muy a lo que nosotros sabemos, que es nuestra disciplina y yo siempre digo, ¿cuál es nuestra disciplina? El arte de servir. No es el arte de medir, nuestra disciplina es el arte de servir a través de los procesos de medición, a través de los procesos de análisis, pero nuestra disciplina es una disciplina de servicio. Entonces, acá uno va cogiendo como, va entendiendo la dimensionalidad del enfoque de riesgo con solo pararle bolas a los elementos de entrada de la habilitación. Probablemente en infraestructura nosotros somos unos duros, porque uno dice, no, pues es que para eso tengo que cumplir con una infraestructura segura. Pero lo mismo, si yo me pongo a leer muy bien los requisitos de entrada a la infraestructura, digo, mire, ahí me dicen perfectamente, deben garantizar la privacidad. Y recuerden el ejercicio que les dejé, donde la norma diga deben, yo siempre tengo que colocar, y si no hago esto, ¿qué riesgos se generan? Entonces, si empiezo a leer, y si mi infraestructura no garantiza la privacidad, y si no tengo señalizadas las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, y si el plan de mantenimiento de la planta física establecida no se cumple, este riesgo, ¿qué consecuencias me trae y cómo controlo para que esto no se me materializa? Si el ambiente y la adecuación del ambiente físico
dice que debe permitir la instalación y movilización de los equipos. Entonces, si esto no ocurre, estos ambientes físicos no tienen las áreas adecuadas para la dimensión de los equipos que estoy utilizando, ¿eso qué riesgos me genera? Entonces, a veces para nosotros es fácil que la infraestructura, riesgo de caída, riesgos riesgos térmicos, pero realmente si nosotros nos ponemos a mirar en detalle cada uno de los requisitos de la infraestructura, por ejemplo, un plan hospitalario, el riesgo que el plan hospitalario implementado no sea conocido ni divulgado al personal de la institución, ese riesgo, ¿qué consecuencias tiene? ¿Y cuál es la causa para que ese riesgo se me materialice? Muchas de estas cosas, sobre todo cuando yo les miro en las auditorías, que los planes, que los programas, que el programa técnico, que el programa reactivo, se nos quedan en la documentación. Ahí tengo el programa, está el documento. Pero el tema es que tenemos unos riesgos en la parte de talento humano muy graves. Y el riesgo está en la falta de adherencia, por ejemplo, cuando no tenemos suficiente adherencia al cumplimiento de lo que está definido en el plan hospitalario de emergencia. Pareciera mentira, pero a veces uno llega al laboratorio y le pregunta al bacteriólogo que está en el área de microbiología, ¿dónde queda el punto de encuentro aquí en esta instalación donde estás prestando el servicio? ¿El punto de encuentro? ¿Cuál punto? ¿De qué punto? Sé puntos de control, pero en el punto de encuentro no me lo han dado. Entonces, aquí hay unos temas que cuando lo miramos con esa visión sistémica, la cosa cambia. Miren cómo desde el talento humano hablamos no solamente es que el riesgo que puedo tener del talento humano arrancan todas las actividades específicas del proceso de gestión de recursos humanos. ¿Cuáles son los riesgos desde el proceso de selección y vinculación? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en el entrenamiento? ¿Cuáles son los riesgos que tiene mi laboratorio en la supervisión? ¿Supervisión? Hay que hacer supervisión. Si usted es una institución que piensa gestión del riesgo, tiene que hacer supervisión. No porque los profesionales del laboratorio no estemos comprometidos, sino porque la supervisión y el acompañamiento ayudan a fortalecer la adherencia, ayudan a sentir de que yo en mi trabajo no estoy solo, estoy acompañado por un líder que está pendiente de mis necesidades, de mi puesto de trabajo, de cómo vamos, de qué fallas hemos identificado. Yo visitaba un laboratorio en Barcelona que tienen un tablero en todas las áreas de proceso, en donde diariamente en ese tablero van escribiendo los riesgos y las acciones inseguras que identificaron en el día. Y al día siguiente, antes de borrar ese tablero, todos leen todas las acciones del día anterior y dicen, bueno, entonces hoy, ¿qué tendríamos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Dentro de las actividades de la supervisión no se entiende que yo vengo como un policía a observarte qué estás haciendo. La supervisión se entiende como ese proceso donde miro, acompaño, oriento, hacemos aprendizaje bidireccional y que con eso vamos a mejorar y vamos a poder establecer en buenas prácticas mejores puntos de control. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en la evaluación del desempeño? A ninguno nos gusta evaluarlos. Uno, después de que sale de la universidad, no quisiera que nadie le hiciera evaluaciones. Pero lo cierto sí es que los modelos de hoy en día, todo es evaluación, todo es evaluación. Entonces, oiga, ¿yo cómo estoy evaluando a mi personal? ¿Y cómo lo estoy evaluando en competencias del ser, del saber hacer? ¿Cómo he mejorado esas herramientas? Porque si yo no tengo buenas herramientas de evaluación, tengo unos riesgos ahí importantes de no identificar las necesidades de capacitación, las necesidades de formación, las necesidades desde el punto de vista del ser que tengan mis personas. ¿Para qué? Para transformar
cultura cuando logro que todos nos identifiquemos con un objetivo común. Entonces, las evaluaciones del desempeño se volvió como la tarea. Ay, si ella me llegó la herramienta y yo me voy a calificar y yo me pongo 5 porque yo soy muy comprometido. Y cuando las cosas se vuelven a nivel de tarea, que eso es un riesgo, dejan de agregar valor. Entonces uno debería decir, yo realmente sí he evaluado a mi personal con el deber ser, o tengo riesgos en esa actividad de la evaluación del desempeño, donde la herramienta no me permite identificar realmente las necesidades de capacitación. El proceso evaluativo que se tiene no permite medir las competencias específicas que se requieren para el cargo. La herramienta que estamos aplicando se hace es porque estamos certificados o porque estamos acreditados, pero no de verdad como un insumo para identificar en dónde podemos mejorar. Los riesgos asociados al mantenimiento de la competencia. A mí me da risa, yo todavía no he cambiado mi discurso de que uno lee las políticas de calidad que dice el personal altamente calificado. Y doctora, ¿va a ir a este congreso? No, nos autorizaron y no vamos a ir. ¿Y el pasado fuiste? No, tampoco. ¿Y cuándo fuiste al último congreso? En 1981, tal vez en el 74. Y entonces, ¿cómo has mantenido la competencia? ¿Dónde están tus cursos, tus capacitaciones, tu formación? El mantenimiento de la competencia es un riesgo latente, y entender muy bien qué es mantener la competencia. Y riesgos asociados al retiro. Existen riesgos asociados al retiro que tienen que ser caracterizados. Entonces, miren cómo entrando uno solo en procesos, mirando el riesgo de manera transversal y solo mirando los elementos de entrada que me da la habilitación, es mucho el trabajo que tenemos por hacer. En todo lo que tiene que ver con la dotación, que está asociada a esas condiciones mínimas e indispensables para garantizar equipos biomédicos necesarios que minimicen el riesgo con todos sus mantenimientos. Existen los riesgos asociados a la selección, a la evaluación y la incorporación de esos equipos. Oye, ¿quién es el que se encarga aquí de hacer el proceso de selección, evaluación y de incorporación? No, eso lo hace el señor de compras. Y el señor de compras es qué competencia tiene para hacer muy juiciosamente la selección, evaluación e incorporación. Dice que hoy en tecnologías en salud se trabajan con los comités de gestión de la tecnología, donde ya es un grupo multidisciplinario, donde desde todos los frentes se evalúa un dispositivo. Usted me dice, mire, doctora Alba, le voy a colocar este equipo de química clínica, yo tengo que llamar al ambiental para que me ayude a mirar cómo está el tema de la caracterización y la segregación, la generación de residuos de este equipo, el consumo de energía eléctrica, los impactos ambientales que puede generar. Tengo que llamar a la de seguridad y salud en el trabajo para decirle, mira, me mandan, queremos ingresar esta tecnología, revísalo, si está generando, me lo van a instalar así, en esta ubicación, qué riesgos desde el punto de vista de la salud ocupacional me puede generar. Tengo que llamar al bacteriólogo, al bacteriólogo que va a trabajar en la parte asistencial y al de calidad para que me digan, miren, háganme un favor, evalúenme y denme los criterios que tengo que considerar en este equipo para garantizar que tiene buen desempeño, buen rendimiento analítico, que tiene buen rendimiento clínico, cuáles serían los protocolos de verificación, cuáles son los documentos de entrada que le tengo que pedir a quien me va a colocar este equipo sobre estudios previos, sobre validaciones previas, para que yo no tenga error en este proceso de selección, evaluación e incorporación. Tengo que llamar al ingeniero de sistemas, al de gestión de la información y decirle, venga señor, es que estoy en la selección, evaluación e incorporación de este equipo de laboratorio y quiero que sea evaluado y calificado para mirar si tiene conectividad, qué lenguaje maneja, cómo está el tema de los backups, en dónde tiene los datos, cuánto tiempo almacena los datos, qué mecanismos de contaminación informática requieren. Además, tengo que llamar desde luego
al de los costos, al financiero, para que me diga, miren, revisemos este equipo desde el punto de vista costo-prueba, porque me genera tantas pruebas con tantos reactivos, con tantos consumibles. Entonces, la época del Paleozoico, donde yo me enamoraba del equipo, ay, se me gusta porque tiene la coracita verde y el verde es uno de mis colores favoritos, pasó a la historia. Hoy se conforman equipos multidisciplinarios donde seleccionar y evaluar e incorporar una tecnología es un acto de mucha responsabilidad. Yo me puedo equivocar seleccionando un equipo. Mire, cuando la gente empieza a los 3 meses, ay, no, ese equipo nos son malísimos, es mejor que se lo lleven, y entonces fue que el de la casa comercial me engañó, uno tiene que decir, eso puede ser cierto, ¿cierto? Que a veces le dicen a uno unas mentirillas piadosas, pero realmente a mí no me cogen con un revólver y mete este equipo. A usted le dice, pues selecciónelo, doctora, evalúela, incorpórela. ¿Cuáles son esos riesgos? Albacete, pues es que yo no tengo ese equipo multidisciplinario y pues porque yo soy solita. Ah, bueno, doctora, entonces usted tiene un riesgo que está asociado a que es la doctora solita, el laboratorio allá, a la orilla de Tres Esquinas, del río Caguán, y entonces yo de dónde saco el equipo multidisciplinario. Listo, doctora, entonces el riesgo, ¿cómo lo va a minimizar? ¿Qué formación? ¿Qué capacitación? ¿Cuáles son los mínimos conceptuales que usted debe manejar para que allá solita, a la orilla de Remolinos del Caguán, junto con quien le vaya a instalar el equipo, garantice que los riesgos de selección, evaluación e incorporación están minimizados? Oiga, déjeme ver en su AMEF cuáles fueron los riesgos que identificó asociados al mantenimiento. El mantenimiento define, ¿cierto? Si es mantenimiento preventivo, cómo tengo caracterizados los componentes de ese dispositivo que define la vida útil del equipo, porque eso me puede, resulta, doctora Alba, que si llega a dañar esta tarjeta, el equipo muere. Y la tarjeta se demora 6 meses en llegar de Alemania. Si ese riesgo existe, ¿cuál es el plan de contingencia que tenemos para minimizarlo? Entonces yo tengo que saber perfectamente cuáles son las entradas del mantenimiento, cuáles son los requisitos y quiénes son los que me van. Oye, yo tengo riesgos de mantenimiento con este proveedor, porque si se han visto, me rotan el ingeniero todos los meses viene un ingeniero distinto. Se supone que todos saben de este equipo, pero como que yo no he visto que el equipo mejore. Entonces, son tantas las situaciones de cotidiano que uno dice, oye, pero esto será normal que para esta plataforma, hay muchas casas comerciales que le dicen a uno, no, mi doctora Albita, lo que pasa es que aquí todos los ingenieros están capacitados para manejar todas las tecnologías. Eso es tanto como si, yo se los voy a preguntar de bacterióloga a bacterióloga. Doctora, ¿usted es igualmente buena en química, en hematología, en hormonas, en banco de sangre y en microbiología? La respuesta es no. Puede que uno sepa de todo un poquito, pero yo realmente soy buena en química clínica. Otra me dirá, no, yo manejo todos, pero soy realmente buena en hematología. Lo mismo pasa con los ingenieros. Entonces nosotros tenemos una cantidad de riesgos que los vemos ahí y no los hemos caracterizado. ¿Cuáles son los riesgos que tienen esos equipos durante el uso? El uso seguro de la tecnología. ¿Cuáles son? ¿Cómo los hemos caracterizado? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en esos dispositivos con relación a la disposición final, al traslado de un equipo, a la declaración de no utilizar, ¿sí? De que se detuvo ese equipo, no se puede utilizar? Entonces, miren cómo cuando nosotros vamos, seguimos, y miren que no me he salido de la habilitación, porque yo solamente estoy mirando los elementos de entrada de la habilitación y cómo se constituyen en un insumo para que yo de verdad, miren lo valiosos, es que yo no es que sea engreída ni creída, pero es que en Colombia estamos muy adelantados. A nivel de Latinoamérica somos los más, ya parezco Argentina, somos los más, pero es que se ha trabajado tanto, Colombia tiene tanto para mostrar, porque tenemos muy buenos elementos de entrada, tenemos tantas herramientas para volverlas insumo de mejoramiento, que a veces de verdad nos falta tiempo entre las instituciones. ¿Por qué? Porque nos consume la parte asistencial, nos consume la urgencia.
pero llegará un momento en donde muy juiciosamente podremos ir sacándole a gusto todas esas herramientas que tenemos. Con relación al requisito de procesos prioritarios que nos da la habilitación, esos procesos nos dicen, es obligatoria y la socialización de los principales procesos asistenciales. La palabra socialización ha sido reevaluada, ¿no? Uno socializa en las fiestas, uno socializa en los congresos, en el café. Realmente nosotros los procesos prioritarios tenemos que divulgarlos, tenemos que implementarlos, tenemos que divulgarlos, enseñarlos y tenemos que evaluar la comprensión y después la adherencia, más que socializar. ¿Listo? Y lo que le dicen es, usted tiene unos procesos asistenciales que cuando, y ahí en eso, el PAMEC nos dio un espaldarazo, que fue que le dijo, priorice por procesos. Pero los riesgos de esos procesos prioritarios están asociados para nosotros en el laboratorio. Hay dos situaciones de riesgo importantísimos. Uno, que el proceso sea el correcto. Y dos, al riesgo de hacerlo correctamente. Eso tiene que ver con la adherencia de los procesos. El proceso correcto. ¿Qué es lo correcto? Es decir, yo no puedo, Albacete, pues aquí estamos haciendo el proceso correcto, yo en hormonas proceso 2 niveles de control porque es muy costoso, pero todo eso no es lo correcto, porque los inmunoensayos no son lineales. Al no ser lineales, para controlarlos se necesitan mínimo 3 niveles. Cuando su merced tiene solo 2 niveles, aumenta la incertidumbre en algún nivel de concentración que no está monitoreando. Entonces, puede que es que desde mi proceso, lo que tengo tan estructurado no está basado en la evidencia. Entonces, los procesos correctos hacen que, para que sean correctos, estén basados en la mejor evidencia científica disponible. Y que si yo asumo la decisión, Albacete, lo que pasa es que realmente aquí pacientes, los niveles de inmunoensayo para hormonas son 3 niveles, el tercer nivel es muy alto, a mí rara vez me llega un paciente en esa concentración, entonces hemos decidido solamente procesar 2 niveles de control. Listo, doctora, usted está asumiendo un riesgo. Frente a ese riesgo, ¿qué punto de control y qué acción va a hacer? Bueno, va a ser. Entonces hemos decidido que como hace, porque eso, el riesgo implica decisión. Usted lo asume. ¿Qué riesgo? ¿Cuáles son las decisiones frente al riesgo? Lo asume, lo minimiza, lo elimina o lo transfiere. Ok, entonces yo asumo ese riesgo, pero he decidido frente a esto, para minimizar el impacto, que todo paciente que me llegue en esta concentración, que es una concentración muy alta, uno, pues lo voy a procesar por duplicado. O dos, he decidido que el paciente que llegue allá tan alto en esa concentración, pues se le va a pedir segunda muestra o se le va a procesar su duplicado, más la correlación clínica del histórico, o simplemente transfiero el riesgo. No, como son tan poquitos, no me van a poner a procesar 3 niveles de control en un rango de concentración que no me llegan pacientes. El día que me llegue un paciente así de alto, ese lo derivo. Para eso hay laboratorios de referencia, de revisión, de red de apoyo que me garantizan la continuidad. Entonces, miren cómo el proceso correcto es, escriba lo que es correcto. Y frente a, miren, la gestión del riesgo, lo que permite es darle evidencia y objetivizar las decisiones que usted toma. En la época mía del paleozoico, la gente le decía a una doctora, ¿y usted por qué aquí corre solo 2 niveles y no 3? Y la gente lo miraba a uno así, mis colegas como que miraban así para los lados, las esquinas del laboratorio y me decían, además de la jefe no me deja correr sino 2 niveles, que 3 sale muy costoso. Esa pues no era la respuesta. Hoy yo tengo es que sobre un enfoque de riesgo decir, ¿por qué asumo ese riesgo? Y al asumirlo, ¿cómo minimizo el impacto? O cómo
implemento un punto de control que me permita evidenciar que no se me va a materializar una falla de calidad analítica en el rendimiento de la prueba que me vaya a generar un resultado que no tenga la validez diagnóstica. Entonces, el riesgo, alguien me decía, Albacete, pues que el riesgo lo justifica todo. La respuesta es sí, pero justifica es la buena práctica. ¿Por qué? Porque el pensamiento siempre es hacer lo correcto. Entonces, primero que los procesos sean correctos. El riesgo del proceso prioritario es que esté definido lo correcto basado en la mejor evidencia científica disponible. El otro riesgo que se da frente y que es transversal y que es sistemático frente al proceso prioritario, ¿cuál es? La adherencia a esos procesos, porque está escrito, está lo correcto, Doc, pero ahí decía claramente que tenías que notificar. ¿Por qué no notificaste? Doc, en el procedimiento decía que tenías que volver a procesar, que había que tomar la muestra, que separarla, que volver a centrifugar y reprocesar. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenemos baja adherencia y ese es un riesgo que se nos materializa. ¿Por qué? Por la presión del tiempo. Siempre estamos a tiempo porque los volúmenes de procesamiento, las velocidades con que nos están exigiendo resultados como que hacen que se materialicen muchos riesgos y hacen que yo pierda adherencia y empiece a mecanizar actividades que no son de mecanizar. Todas las actividades que nosotros realizamos en el laboratorio son de detalle fino, son de concentración permanente. Yo tengo que estar mirando la identificación, la característica de la muestra. Vi un tubo itérico, vi una muestra embolizada, acabo de ver un coágulo, este número, este examen. Es decir, nosotros somos de esas profesiones que no puedo trabajar aquí con el audífono y la música. Es difícil la concentración, porque yo tengo que estar pendiente de todo. Le salió el dato, este valor está alto, está bajito, este paciente tiene un histórico, esta muestra me dice que este paciente era anticoagulado, pero este paciente es un paciente alérgico, pero este paciente ya tiene una prueba de HIV reactiva, es decir, es concentración total. Entonces, la adherencia al proceso hace que nosotros, ¿cuál es su profesión? Peligro, esa es nuestra profesión. Porque hay tantas fuentes de variación que tenemos que controlar en el día para garantizar que un riesgo no se materialice, que por eso tenemos que tener los 5 sentidos ahí para poder tener esa adherencia. Y desde luego, un proceso prioritario que ustedes no pueden quitarse del radar es el proceso de aseguramiento de la calidad. Y si han estado siguiendo los podcasts que hemos estado sacando mensualmente, se van a dar cuenta, el aseguramiento de la calidad es una herramienta de gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque me permite identificar fallos de calidad, desvíos en la calidad del resultado antes de liberarlos. Y solo si el aseguramiento de la calidad es en tiempo real y me proporciona la información en el momento que la necesito. Pero yo no puedo ser una institución, en mi discurso digo que trabajo en seguridad de paciente y gestión del riesgo, y tengo un programa de aseguramiento externo de la calidad quincenal y me paso un programa bimestral, en donde lo primero que yo le voy a decir es si al bimestre le llega excluido todos los mensurandos con problemas de desempeño, con un interno que no le está mostrando nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la gestión del riesgo? ¿En dónde minimicé el riesgo? En pasarme de un esquema evaluativo cercano, continuo, sistemático, que me dé información en tiempo real, a pasar de una estrategia, sobre todo en áreas de alto volumen. Porque es que yo tengo que decir, listo, existen programas que pueden ser bimestrales, cuatrimestrales, trimestrales, y yo tendré que mirar para qué áreas, considerando características operacionales, características de riesgo clínico, características de su modelo de atención. Entonces, ese proceso prioritario de aseguramiento de la calidad, déjenme ver los riesgos identificados al aseguramiento de la calidad, desde los riesgos asociados a la selección del material de control.
los riesgos asociados a la herramienta informática donde se hace el control estadístico de procesos, los riesgos asociados a la selección del proveedor de ensayo de aptitud, los riesgos asociados a la conmutabilidad de las matrices del ensayo de aptitud, los riesgos asociados a la frecuencia evaluativa que tiene ese ensayo de aptitud, los riesgos asociados de la mala interpretación de los inductores estadísticos de ese ensayo de aptitud. Entonces ustedes van mirando su AMEF, porque la próxima charla viernes, cada que traigan el AMEF y lo van abriendo y vamos a ir mirando dónde nos quedaron esos riesgos en carácter. Entonces, mis queridos doctores, obviamente hay muchísimos más riesgos si uno sigue trabajando componente por componente la habilitación, pero realmente lo que buscábamos en este webinar era justamente que tuviéramos como ese espacio de reflexión, de decir, hemos trabajado mucho y lo hemos hecho muy bien. ¿Para qué? Pues, si hay una disciplina comprometida con el mejoramiento y que, si alguien decía el doctor Diego Palacio, si usted quiere que funcione, téngale una bacterióloga que lo haga. Eso es así, si quiere que funcione. Entonces, si usted quiere que funcione, pero siempre tendremos como reto hacerlo mejor. Y muchas veces la habilitación se mira como ese requisito me voy a aplicar la lista de autoverificación. Oye, pero empezar, yo digo, a degustar la habilitación y a decir, oye, voy a mirar componente por componente, voy a mirar sus entradas, qué es lo que me pide, qué actividades, cuáles son las salidas en cada uno de esos componentes y a caracterizar mis riesgos. Les puedo augurar, les aseguro, porque ya lo hemos visto, va a ser muy enriquecedor para sus procesos y les va a dar un insumo importantísimo para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la mejora es continua. ¿Por qué? Porque el mejoramiento es inagotable. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso inquebrantable con nuestros pacientes y con nosotros mismos de hacerlo correcto. Entonces, muchísimas gracias, mis doctoras, por su tiempo. Muchísimas gracias por la generosidad de estar aquí con nosotros. Y yo sé que ustedes son expertos tanto en riesgo como en habilitación. Si tienen alguna pregunta, indudablemente no duden en hacérmela, que si no me la sé, se las investigo. Y si tengo algún comentario al respecto, también pues se los voy a dar con mucho cariño. Muchísimas gracias.